Bienvenidos, queridos alumnos, a esta segunda hora de clase de esta semana 13, prácticamente recta final, como les digo. Estamos viendo las funciones del Banco Central. Ya vimos algunos detalles, los que necesitamos de la primera función, que es emitir dinero legal. Vamos con la segunda, que es mantener reservas internacionales y comprar y vender divisas en el mercado cambiario. El rol de un banco central en el mercado cambiario es muy activo. Generalmente el instituto emisor ha establecido un rango de fluctuación del tipo de cambio y si la oferta de divisas está presionando el tipo de cambio por debajo de su valor mínimo, interviene como demandante para evitar que el tipo de cambio baje más allá de ese valor mínimo. De la misma manera, si la demanda de divisas supera la oferta y el tipo de cambio se está depreciando, está subiendo muchísimo, más allá del valor máximo objetivo del Banco Central, este interviene como oferente para bajar la presión sobre el tipo de cambio. Fíjense, el tipo de cambio tiene una alta incidencia entre las exportaciones y las importaciones. Y a nosotros no nos conviene ni que sea un tipo de cambio que desestimule las exportaciones, porque los exportadores son los que generan divisas al país en la mayoría de los países, pero tampoco puede ser una depreciación tan alta como para que sea muy caro importar, porque la mayoría de los países no solamente importan bienes finales, sino que el 70% o un porcentaje muy cercano a él, alto, es importación de insumos y es importación de maquinaria y equipo que obviamente se necesitan para incorporarlos al proceso productivo y hacer que la economía crezca y aumente su capacidad de producción, o mejor dicho, aumente su capacidad de producción y crezca, ¿ok? Entonces, este es un rol muy importante. Repito por última vez, el Banco Central tiene reservas internacionales, es decir, tiene activos financieros en otros países, porque en los otros países no aceptan la moneda nacional. De manera que el Banco Central tiene que disponer de activos para que pueda satisfacer las necesidades de los agentes económicos y cuando estos vayan a hacer transacciones con otros países, pues entonces se vea que tienen activos para hacer los intercambios, tienen disponibilidad de las monedas que se aceptan internacionalmente, que son las divisas. Entonces, esos son, repito, unos ahorros que están guardados por allí. Esos son unos activos y que lo que nos dan es garantías con terceros países para que tenemos cómo pagar nuestras obligaciones contraídas con ellos. ¿Ok? Entonces, la otra función del Banco Central, oído con esta, hacer veces del banco del gobierno. El gobierno tiene parte de su dinero depositado en el Banco Central. En cada país existe una dependencia del gobierno denominada Tesorería Nacional, que tiene como facultad manejar todo lo relacionado con la recaudación, custodia, desembolso y contabilidad de los fondos públicos. Es decir, todo lo que se recoge por impuestos va a la Tesorería Nacional y esa Tesorería Nacional puede tener depósitos en los bancos públicos y privados, obviamente, pero buena parte de los depósitos los tiene en el Banco Central, que es donde se supone que están más seguros, ¿ok? Dicho ente tiene cuentas de depósitos con las que gira sus fondos en el Banco Central. Importante, estas cuentas son activos del gobierno. El Banco Central funciona como el banco comercial del gobierno, ¿ok? También reporta las ganancias cambiarias al gobierno y puede, pero no debe, otorgarle financiamiento directo. Es decir, aparte de que están estos depósitos, las ganancias cambiarias que se producen que produce el Banco Central son unas ganancias que deben ser entregadas al dueño del Banco Central, que es el gobierno, ¿ok? Y por supuesto, hay la posibilidad de que un banco central financie al gobierno, pero como sabemos, este financiamiento monetario tiende a ser
muy, pero muy perjudicial macroeconómicamente porque genera inflación. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver con más calmita más adelante. Cuarto, el tema de prestamista de última instancia. El garante de los pagos en el sistema nacional e internacional para que puedan realizarse todas las transacciones nacionales e internacionales, debe existir un ente que tenga la responsabilidad de vigilar que todo aquel que gire sus cuentas para pagar sus obligaciones en realidad cuente con esos fondos. De no ser así, el Banco Central debe responder como prestamista de última instancia. No solamente estamos hablando del dinero de los particulares, sino también que es el garante de que los bancos cumplan con sus ahorristas. Los bancos centrales tienen la responsabilidad de actuar en casos de iliquidez o insolvencias en el mercado de dinero. ¿Okay? Y finalmente, la otra cosa muy importante que hace el Banco Central es que aplica política monetaria. El Banco Central, con sus objetivos de base monetaria, con sus movimientos de la base monetaria, perdón, influye en el PIB nominal y determina la inflación. ¿Okay? En el corto plazo, cuando no todos los precios son flexibles, el Banco Central a través de los movimientos de la tasa de interés puede influir en la inversión y en el consumo, es decir, puede aumentar la demanda agregada y con ello el PIB real. Esto lo vamos a desarrollar en la parte que se llama política monetaria. ¿Okay? Aquí solamente nos interesa saber lo que ya sabemos desde la unidad introductoria de la macroeconomía, que el Banco Central, manipulando la cantidad de dinero y la tasa de interés, puede alcanzar el objetivo de control de la inflación, que es su objetivo primordial, o si no hay problemas con los precios, estimular el crecimiento económico. Hay una condición importante que debe cumplirse para que se pueda aplicar política monetaria, y es que la economía no esté en su PIB potencial, ¿sí? Porque si la economía está en su PIB potencial, el máximo valor que se puede producir cuando todos los precios son flexibles, una política monetaria expansiva lo que va a hacer es alimentar la inflación. Entonces, les dejo la idea que es un manejo macroeconómico importante, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí veamos con un poquito más de calma de qué se trata esto de la política monetaria. Fíjense, nosotros, todas las economías, perdón, y nosotros hemos visto que a nivel macroeconómico existen objetivos macroeconómicos. ¿Cuáles son esos objetivos macroeconómicos? Aumento del PIB, control de la inflación, y uno que no vimos en ese momento, no le hicimos énfasis en ese momento, es que haya estabilidad en la balanza de pago. No equilibrio, estabilidad, ¿ok? Siempre les he dicho que para que opere las autoridades económicas de un país, lo que hacen es que mueven o trabajan con variables macroeconómicas. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas que tiene a su cargo el Banco Central? La tasa de interés, la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero, las reservas bancarias y las reservas internacionales. Para él poder mover estas variables, resulta que tiene una serie de instrumentos que no son más que los activos que posee, ¿ok? Es decir, el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario, puede hacer operaciones de mercado abierto, puede financiar el déficit fiscal, tiene la política de redescuento y el encaje legal. Esto de lo que estamos hablando ahorita simplemente son los detalles de cómo se aplica la política monetaria, ¿sí? Siempre que el Banco Central quiera controlar la inflación, va a aplicar política monetaria contractiva. Para aplicar política monetaria contractiva, cuenta con estos instrumentos que, repito, no es más que el manejo de sus activos. Ahorita lo vamos a ver con calma, ¿ok? Si por el contrario su objetivo es aumentar el PIB,
pues entonces también puede mover estos instrumentos. Al final de lo que se trata es que con estos instrumentos que forman parte de sus activos, o sea, cuando le decimos instrumento es la acción que hace el banco, pero en definitiva eso se traduce en un movimiento de sus activos. Siempre que mueva sus activos, va a mover sus pasivos, que es la base monetaria, y eso en conjunto con el multiplicador monetario va a generar un aumento de la cantidad de dinero y un efecto sobre la tasa de interés. ¿Ok? Esto es de lo que estoy hablando, ¿sí? O sea, si el Banco Central aplica política monetaria contractiva, reduce la cantidad de dinero. Al reducir la cantidad de dinero, presiona a que suba la tasa de interés. Y esa subida de la tasa de interés desestimula a una variable que es componente de la demanda agregada y que es la inversión, y hace que se disminuya el PIB real por el efecto que tiene la demanda agregada. Al contrario, si quiere aplicar política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero. Y para aumentar la cantidad, y cuando aumenta la cantidad de dinero, logra bajar la tasa de interés y pasa todo lo contrario. Esa menor tasa de interés permite que haya más posibilidad para los inversionistas de invertir, pueden pedir préstamos porque ahora el dinero es más barato, hacen esos préstamos permiten entonces que aumente la demanda agregada y con ello que aumente el PIB, ¿sí? Eso es lo que busca el Banco Central. Para lograr ese objetivo, el Banco Central déjenme. Para lograr ese objetivo, repito, el Banco Central, si quiere aumentar la base monetaria, tiene que aumentar o sus activos externos netos o aumentar sus activos internos netos. Es decir, esto no se desbalancea. Si él quiere poder tener más emisión primaria de dinero, bien sea porque aumente las reservas bancarias, que es generalmente lo que hace, ¿sí? Porque cuando el Banco Central aplica política monetaria expansiva, no significa que es que tiene una maquinita allí y entonces él empieza a aprender la maquinita a hacer dinero, como decían a veces antes, y con eso expande la base monetaria. No, lo que significa él es que él mueve las cuentas de depósitos que tienen los bancos y eso amplía la cantidad de dinero en la economía. Recordando siempre que el Banco Central tiene la potestad de crear dinero, de crear cuentas de depósitos y con ello aumenta la cantidad de dinero. Obviamente, esa creación de dinero está respaldada con la creación o aumento de un activo del Banco Central para que precisamente no haya problemas de inflación. Y se lo está haciendo, tiene que hacerlo en un contexto en el cual sea porque las personas están demandando más dinero. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí, lo que tenemos aquí son las formas como el Banco Central hace eso. Entonces, cuando interviene en el mercado cambiario, obviamente mueve sus activos de reservas internacionales. Cuando hace operaciones de mercado abierto, este instrumento de lo que se trata es que los gobiernos emiten bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son unos instrumentos de deuda con los cuales los gobiernos se financian. Son unos documentos, unos papelitos que le confieren al que compre ese bono el derecho a recibir unos intereses y el capital al final del vencimiento de ese bono. Esos bonos que emite el gobierno son colocados en el mercado financiero
por el Banco Central, ¿ok? Y empieza a crearse un mercado secundario de bonos donde la gente compra y vende bonos. Obviamente, eso es una actividad especulativa. ¿Qué significa esto de actividad especulativa? No tiene ninguna connotación ilegal. Esta actividad especulativa significa que las personas compran bonos como una forma de invertir su ahorro y obviamente la ganancia va a estar en comprar el bono cuando el precio esté bajo y venderlo cuando esté más alto, ¿sí? O sea, la especulación entendida desde el punto de vista macroeconómico, repito, no es nada ilegal, es cuando las personas adquieren un activo no con la idea de conservarlo, sino de obtener una ganancia cuando ese activo cambie de precio. Entonces se crea ese mercado secundario y el Banco Central lo que hace es que interviene comprando bonos si desea aumentar sus activos o vendiendo bonos si desea disminuir sus pasivos. Otro instrumento es el financiamiento del déficit fiscal. Con este hay que tener muchísimo cuidado porque esto es emisión de dinero, esto es financiamiento monetario al gobierno que al no tener respaldo en una mayor producción de bienes y servicios, sino que es el uso que hace el Banco Central de su potestad de hacer dinero, ¿verdad? O inclusive el uso del gobierno, que se conoce con la palabra de señoriaje, pues entonces esto tiende a ser tremendamente inflacionario, ¿ok? Otra forma que tiene los bancos centrales de manipular su base monetaria es a través de la política de descuento. ¿Qué es eso de política de descuento? Eso de política de descuento es que el Banco Central le presta a los bancos, ¿ok? Y ese préstamo que le hace a los bancos, si él sube la tasa de interés, les está diciendo que no quiere en ese momento prestarles dinero. Si él baja la tasa de interés, está diciendo que sí pueden ir a los bancos a pedir prestado. ¿Cuál es la ventaja de esa para los bancos? Que siempre que el Banco Central les esté dando financiamiento, ellos pueden tomar esos préstamos para mantener el porcentaje de reservas bancarias y ese porcentaje de reservas bancarias, o sea, ese dinero de los depósitos que ya no tienen que tener en las reservas bancarias porque el Banco Central les prestó dinero, les permite a ellos poder prestar más dinero, ¿ok? Entonces, y finalmente, la política de encaje es cuánto es el porcentaje de reservas bancarias obligatorias. ¿Es un 5%, es un 10%, es un 20%, es un 30%? Fíjense lo que sucede con las reservas obligatorias. Las reservas bancarias obligatorias es que al final del día los bancos tienen que tener un porcentaje, un monto total que represente el porcentaje que pide el banco como reservas obligatorias. Puede pasar que el banco en ese momento esté por encima de los requerimientos del Banco Central, es decir, tenga unas reservas bancarias excedentarias. Pero puede ocurrir que en ese momento el banco esté por debajo de ese porcentaje. Entonces, fíjense lo que ocurre ahí. O él va al Banco Central, si el Banco Central está en esa política de que presta dinero, o va a los otros bancos que tienen reservas excedentarias y les pide prestado dinero. Es decir, que los bancos también se pueden prestar dinero. Eso se llama mercado interbancario y la tasa a la que se prestan los bancos se llama overnight, ¿ok? Entonces, todo eso está explicadito aquí. Los instrumentos, ¿verdad? Luego, cómo es la intervención en el mercado cambiario, cómo es la intervención a través de los bonos, cómo es el tema del financiamiento del déficit, ¿ok? Y cómo funciona el tema de la ventanilla de descuento y de las reservas exigibles o encaje legal. La idea central entonces, recuerden, es que para mover la base monetaria por el lado de los pasivos,
hay que mover o un activo interno o un activo externo de manera que se pueda dar ese aumento o expansión de la base monetaria, obviamente si los objetivos son aumentar la cantidad de dinero. Si los objetivos son contraer la cantidad de dinero, pues lo que tiene que hacer es reducir alguno de estos activos o bien sea activos externos netos o activos internos netos, ¿ok? Siempre con el objetivo final de o aumentar el PIB o controlar la inflación. Yo me conformo con que ustedes se entiendan los conceptos, ¿ok? Es decir, cuando hablemos de intervención en el mercado cambiario, que sepan que el Banco Central compra y vende divisas en el mercado cambiario, que generalmente lo hace para mantener el tipo de cambio dentro de una banda establecida y de manera de evitar que haya perturbaciones que desestabilicen la economía. Si el Banco Central o el país tiene un régimen de tipo de cambio fijo, pues obviamente a estar fijo el precio, el Banco Central pues realmente lo que hace es suministrar divisas para que los agentes económicos puedan conseguir el dinero, las divisas a ese tipo de cambio. Allí se dice que no hay control de la política monetaria porque el Banco Central tiene que garantizar el precio. Lo que es más sensato y es lo que hacen la mayoría de los países es que el precio de la divisa fluctúa de acuerdo a la oferta y a la demanda y que lo que hace el Banco Central es intervenir comprando o vendiendo dependiendo de cuál sea la situación que haya en el mercado cambiario. ¿Ok? Si quieren un poco más de detalle, cuando el Banco Central compra divisas, obviamente está aumentando activos, ¿ok? Cuando está aumentando activos, está aumentando la base monetaria y obviamente está aplicando política monetaria expansiva. Por el contrario, si el Banco Central vende divisas, lo que está haciendo es que está reduciendo la base monetaria. Recuérdense que lo que está reduciendo es el pasivo que tiene con el público, ¿ok? O con los bancos. Entonces allí es política contractiva. En el caso de los bonos, repito, los bancos tienen bonos, aparte de las reservas bancarias y del crédito, también tienen bonos, ¿ok? El Banco Central también tiene bonos y entonces lo que entendemos por operaciones de mercado abierto es que primero es importante resaltar que este es el instrumento más utilizado por los bancos centrales. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos emite lo que llamamos letras del tesoro o bonos del tesoro y son considerados unos activos financieros muy seguros, de manera que cuando hay alguna expectativa negativa sobre el crecimiento de la economía mundial, la mayoría de los tenedores de dinero, de los que hacen inversiones financieras, compran títulos en oro, ¿verdad? Swaps de oro o compran bonos al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre en este mercado, o lo que se llaman operaciones de mercado abierto, es la compra-venta de papeles del Estado en el mercado secundario. El gobierno emite títulos o bonos y el Banco Central los vende a terceros. Se crea así un mercado de compra-venta de títulos donde el Banco Central actúa activamente, ¿ok? El Banco Central a veces ofrece títulos emitidos por su cuenta. Esto ha pasado, sobre todo el Banco Central lo ha hecho, pero esto es muy pernicioso porque obviamente cuando se vencen los títulos, así él quiera tener una política monetaria contractiva porque es lo que necesita en ese momento, pues si tiene que pagar los intereses, va a terminar aumentando la cantidad de dinero. ¿Okay? Por eso es que esa parte no es nada bueno que ocurra. En el caso del financiamiento de déficit, el gobierno puede financiar su déficit pidiendo préstamos al Banco Central. Cuando el Banco Central le presta al gobierno directamente,
ocurre creación de dinero inorgánico, o mejor dicho, financiamiento monetario, porque el gobierno está aprovechando la potestad del Banco Central de emitir dinero para pagar sus deudas. Afianzo la idea. El Banco Central crea depósitos de forma contable. Él no tiene que tener dinero depositado en otro banco para hacerlo. No, él es el que emite el dinero. Es como si ustedes quisieran ir a la playa y entonces resulta que en su cuenta nada más hay 200 bolívares y ustedes puedan agarrar y decir, no, voy a aumentar ese registro a 800 bolívares, voy a crear un activo de bien sea otorgué un determinado crédito al Banco Central, que es a un crédito a mí mismo, ¿verdad? Que me otorgué un crédito a mí mismo y entonces voy y gasto ese dinero. Obviamente tengo esa potestad. ¿Qué es lo que ocurre a nivel macroeconómico? Que cuando yo hago eso así y ese dinero lo creo sin que haya una necesidad real de los agentes económicos, eso se traduce en inflación. Por eso es que oído al tambor con lo que viene. La facultad de crear dinero le permite al Banco Central crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso se conoce como señoriaje. ¿Por qué se le dice señoriaje? Porque por allá en la Edad Media los señores feudales, cuando manejaban sus territorios, ¿verdad?, emitían cierta moneda que se podía utilizar como forma de pago dentro de sus fondos, ¿ok? Cada vez que el gobierno financia sus déficits con recursos del Banco Central, aumenta la cantidad de dinero, es decir, hay un aumento de la base monetaria. La presión sobre la inflación provocada por la pérdida de valor del dinero es como si fuera una extracción de renta a los dueños del dinero. Por ello, equivale a que se aplique un impuesto inflacionario. Cada vez que nosotros los venezolanos lo vivimos de manera dramática, el gobierno lo que ha hecho en los últimos 10 años es financiarse principalmente, sobre todo los últimos, desde el 2018 para acá, pidiendo prestado al Banco Central. No lo ha hecho directamente, lo ha hecho a través de PDVSA. Al final es lo mismo, es emisión de dinero sin respaldo en la producción de bienes y servicios. Eso ha provocado altísima inflación que llegó a convertirse en hiperinflación. Eso significa que todos nosotros tuvimos un empobrecimiento tremendo. Nuestros activos, por ejemplo, los apartamentos que estaban valorados en 200, 300, 400 mil dólares, ahorita valen 20 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil dólares. El dinero en un banco que teníamos y que al principio a lo mejor era equivalente a 50 mil dólares y podíamos comprar un montón de cosas, a lo mejor ahora es equivalente solo a 2 mil dólares y ya no se puede comprar nada. Eso ha sido un impuesto inflacionario brutal que hemos pagado los venezolanos para que el gobierno financie su elevado gasto fiscal. ¿Por qué el gobierno tiene un elevado fiscal? Porque tiene una nómina de pensionados enorme, porque está sumamente endeudado y porque es un hiperestado hipertrofiado. En los últimos 2 años que ha bajado la hiperinflación que ha hecho el gobierno, bueno, el gobierno lo que ha hecho es que no le paga a los pensionados, no le paga a las personas y te dirá, no, profe, sí les paga. Bueno, les paga a unos montos tan ínfimos que entonces eso hace que requiera menos financiamiento monetario. Y a los que definitivamente no les paga nada son a las personas a las que le debe, razón por la cual el país se encuentra en una situación que se llama default. Default es que tiene obligaciones con el resto del mundo, que no las ha pagado, no las ha honrado y entonces está en esa situación de insolvencia. ¿Okay?
La capacidad que tenga el Banco Central de negarse a prestarle directamente al gobierno es una señal de independencia muy importante. Y ojo que eso no puede ser letra muerta. Si usted lee la ley del Banco Central, desde que se creó el Banco Central está prohibido expresamente que el Banco Central financie las deudas del gobierno. En la medida que el Banco Central se puede negar a esas peticiones, ha habido una situación más sólida del Banco Central. En la medida que no puede negarse, como es el contexto actual, pues obviamente no hay ninguna solidez de parte del Banco Central y eso hace que ocurra todo el descalabro monetario que lamentablemente nos ha tocado vivir. ¿Okay? En el caso de la ventanilla de descuento, el Banco Central concede préstamos a los bancos para que puedan cumplir con la exigencia de las reservas bancarias. Entonces, veamos con calma. Cuando aumenta la tasa de interés o tasa de descuento, por eso es que se llama ventanilla de descuento a los bancos, ¿ok? Le está diciendo a los bancos que no va a financiar sus necesidades de dinero para cumplir con las reservas bancarias y que deben buscar esos fondos de otra manera o restarlo a los depósitos, ¿ok? Es decir, va a tener menos dinero para prestar. Esto es considerado una política monetaria contractiva. En el Banco Central reduce un activo, ¿ok? Con los bancos y con él la base monetaria. Repito, lo que ocurre aquí cuando hay un aumento de la tasa de interés es que ya los bancos tienen ese activo que tiene de crédito que tiene el Banco Central con los bancos ahora es menor y entonces también disminuye la base monetaria porque el Banco Central ya no tiene ese dinero de los bancos en base monetaria, o sea, se ha reducido ese pasivo para el Banco Central. Caso contrario, si el Banco Central desea expandir la base por esta vía, baja la tasa de descuento y amplía esta fuente de financiamiento. Sin embargo, en la mayoría de los países este instrumento se usa más para dar liquidez a los bancos que la necesitan que como medida de política monetaria. Este comentario lo hago porque la mayoría de los bancos, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, o el Banco Central Europeo y muchos otros bancos, realmente no usan tanto este instrumento de ventanilla de descuento, sino que el que más utilizan son las operaciones de mercado abierto. ¿Okay? En el caso, esto era lo último que le decía, los bancos también se prestan fondos entre ellos para solventar una situación transitoria de estar por debajo del monto de reservas obligatorios. Los bancos con excedente de reservas bancarias le prestan a los bancos deficitarios de reservas bancarias y esto se hace con una tasa que se conoce con el nombre de overnight. ¿Okay? Cuando esta tasa está muy alta, es una señal para el Banco Central de que los bancos se están quedando ilíquidos y que tiene que estar muy pendiente. ¿Okay? Finalmente, el Banco Central puede modificar directamente el porcentaje de depósitos que va a exigir a los bancos como reservas bancarias. Eso se llaman reservas exigibles. En Venezuela se le conoce más como el encaje legal, ¿sí? Si el Banco Central reduce el encaje legal, le permite a los bancos tener menos depósitos congelados en reservas reglamentarias y por supuesto esos fondos pueden ser prestados, por lo que disminuyen las reservas bancarias, aumenta la liquidez y la oferta monetaria. Este instrumento es muy poco utilizado por los bancos centrales, a excepción del Banco Central de Venezuela, que lo ha usado como una medida draconiana para que los bancos no presten dinero. ¿Okay? Entonces, aquí ya vimos el tema de el Banco Central. Vamos aquí con los bancos que reciben depósitos. Esto es un poco una forma de ampliar lo que habíamos hablado. A los efectos de la oferta monetaria nos interesan los bancos que son intermediarios financieros, es decir, que reciben depósitos y otorgan créditos. Estos bancos tienen como función principal tomar el dinero de los ahorristas con la obligación de reintegrarlos en su totalidad
cuando estos lo requieran, y además pagar un monto adicional que corresponde a una prima o tasa de interés. ¿Y qué hacen con ese dinero? Se lo prestan a los que desean invertir esos fondos. A cambio, los prestamistas pagan el capital y una prima adicional. La tasa de interés que cobran los bancos a los préstamos, por los préstamos, se denomina activa, y la que pagan a los ahorristas se denomina pasiva, ¿ok? Se supone que el diferencial entre ambas tasas es parte de la ganancia que obtienen los bancos, ¿ok? Aquí hay un balance un poco más completo de lo que son las cuentas de los bancos. Tienen sus cuentas activas, ¿ok? Que son precisamente las inversiones que hacen, los créditos que otorgan. Tienen sus cuentas pasivas, que son las cuentas de depósito. Fíjense que está desagregado en depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo. Ese da el total de los depósitos. El patrimonio va con signo negativo. Los bancos entonces también tienen inversiones. Este tipo de inversiones son distintas a los créditos, ¿ok? Y tienen obviamente las disponibilidades. Es decir, las cuentas activas de los bancos están formadas por las disponibilidades, ¿sí? Estas disponibilidades que están aquí son lo que llamamos reservas bancarias. La cartera de crédito, que es lo que prestan a los bancos, las inversiones que hacen a los diferentes bancos. Entonces, ese sería el balance general. Este es el balance de qué periodo, a ver, creo que es el primer año, 632, 927, sí, este es el balance del primer año, ¿sí? Ya me quedan 2 minutos. Si alguien está interesado en ver más o menos cómo funciona este tema de cómo se multiplica el dinero, pues aquí hay un ejemplo de por qué se multiplica el dinero. No me voy a colocar allí porque me interesa más bien hablar de otras cosas importantes, ¿sí? Entonces volvemos a la tercera hora a hablar por qué la actividad de los bancos es una actividad riesgosa y cuáles son las garantías que se tratan de establecer para que haya cierta confianza o mucha confianza, que es primordial, en el sistema financiero y en los bancos por parte de los ahorristas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cerrar esta segunda hora de clase y volvemos a la tercera hora, ¿sí?